Hola a todos, soy Neku. Este video es algo diferente a lo que he hecho a lo largo del canal. Se trata de una respuesta a un video que, ojo, no es malo porque yo sea fanboy o hater de algo o de alguien. Simplemente quiero expresar algunos puntos que, desde mi perspectiva, se podrían haber abordado mejor o que directamente están mal. Porque, si bien hay cosas que son ciertas, hay otras que parecen que estaría bueno explicarlo como tal para entender la situación, sobre todo cuando hablamos de lo que ocurre en una empresa como Square Enix. Y precisamente, la video respuesta va sobre eso. Me topé con este video. No es que sea un mal video en sí mismo, de hecho, habla de una empresa que ha tenido sus aciertos y defectos. El problema está en que, cuando ves el título y lo dice de forma en donde sin exageraciones ni clickbait, dan ganas de responder y desmentir algunas cosas. El título lo dice todo. Por culpa de Kingdom Hearts, es decir, la saga completa, Final Fantasy fue arruinada. Quiero dejar algo claro desde ya, no tengo intención de molestar al creador ni mucho menos de que se enoje ni me gustaría darle la contraria. De hecho, he visto sus otros vídeos y son buenos, se nota que le gusta la saga de Kingdom Hearts. Pero siento que esto podría ayudarle a profundizar en el tema o incluso servir como una especie de guía por si de verdad quieras de verdad hablar de la empresa Square Enix, porque el video contiene errores muy graves o carece de contexto importante. Había formas mucho mejores de abordar los puntos clave, sobre todo porque se supone que el tema central debía ser Kingdom Hearts, no estar siempre hablando de los RPGs y de Square Enix. Sin embargo, parece que solo lo menciona al principio y al final el tema de Kingdom Hearts, porque en la mitad del video se desvía y termina hablando de Final Fantasy y de cómo, supuestamente, Square Enix ya no quiere saber nada de los RPG clásicos. Dicho esto, vamos con el video. Kingdom Hearts es directamente responsable del declive de Final Fantasy, no es exageración ni clickbait, dejen que les explique. Bueno, acá dijo una pendejada pero escuchemos igual acabamos. En 2002, Squaresoft, como así se llamaba antes Square Enix, la empresa dueña de estos videojuegos, estaba en la cresta de la ola. Parecía físicamente incapaz de sacar juegos que no fueran obras maestras. Tras múltiples Final Fantasies, Chrono Trigger o... Una aclaración importante, es que si bien hacían Final Fantasies y todo eso, en realidad habían juegos que si bien fueron obras maestras como tal porque lo eran, no todos salían bien en ventas y hubieron fracasos, hablemos de Live Alive, Final Fantasy Quest, Vagrant Story, Xenogears y algún que otro juego que dentro de la Squaresoft que pueden mencionar, en donde no tuvieron buenos números en ventas, estos eran juegos RPGs de alguna manera. Claro, me refiero que más adelante hablarían de la crisis que llevaría a la fusión de Enix con Squaresoft. Parasite Eve, cuando llegó la PlayStation 2 sacaron Final Fantasy X, considerado uno de los mejores Final Fantasy y uno de los mejores RPGs por turnos jamás creados. Así que cuando se empezó a plantear Kingdom Hearts como algo que se inspira en Final Fantasy pero con su propia esencia, decidieron hacerlo un RPG en tiempo real. Ellos también mencionaron a Super Mario 64 en la ecuación por el 3D que generaba ahí en ese momento. Lo sabía, Nintendo arruinó a Final Fantasy a través de Kingdom Hearts. Ok, eso no pasó. Hablar de géneros es algo confuso, porque algunos llamarían a Kingdom Hearts, sobre todo conforme la saga avanzó, un juego de acción RPG o un hack and slash o un character action, pero en su momento se le llamó RPG en tiempo real, porque así se veía. Es una saga que siempre estuvo ligado en los actions RPGs, hay algún que otro juego que cambiaba un poco la fórmula en el caso de Chain of Memory es por limitaciones de la consola claro está, pero la fórmula cambiaba apenas, es decir no es lo mismo jugar a Kingdom Hearts 2 que el Recode, siempre va a hacer action RPG. En Final Fantasy, el personaje se mueve cuando tú eliges el comando, el enemigo se espera... Los antiguos Final Fantasy del 4 al 9 hacen más o menos eso, pero en base a un sistema llamado AD, o traducido aquí en cristiano castellano como batalla por activo, es básicamente cuando no haces nada y eliges algún ataque el enemigo te va a atacar de todos modos y ahí tenías que pensar bien y tener estrategias. Final Fantasy X, tomo de las ideas del Final Fantasy 1 y eso es lo que vemos ahí claro que con modificaciones. Tu turno, pero en Kingdom Hearts todo ocurre en tiempo real, de ahí el término RPG en tiempo real que se ha perdido. Así que entre Final Fantasy y Kingdom Hearts, Squaresoft era el rey de RPGs, tanto por turnos como de acción. Pero también era el rey de otra cosa, algo que si ya eran gamers en su época recordarán. Squaresoft era el rey de las FMVs.
Esas siglas significan Full Motion Video o vídeo en movimiento completo. En la PlayStation 2 y sobre todo la 1, la calidad gráfica no era la que estamos acostumbrados ahora. No hay más que volver a Final Fantasy VII y sus simplísimos modelos de personaje. Así que cuando ocurrían ciertos momentos importantes, se recurría a las FMVs, vídeos metidos dentro del juego para cuando la historia necesitaba un fuerte apartado visual. Final Fantasy VII ya tiene un par de FMVs famosas como ver a Sephiroth en las llamas del pueblo que acaba de exterminar, pero no fue hasta Final Fantasy VIII que empezaron a realmente experimentar con los límites de esta tecnología. Las FMVs de Final Fantasy VIII no solo se ven 100 veces mejor, además fue el primer juego de la saga en utilizar Motion Capture, captura de movimiento, algo a lo que, una vez más, ahora estamos acostumbrados. Por eso algunas escenas, en particular la del baile de Squall y Rinoa, se hicieron famosas. Nunca se había visto nada de esta calidad. Volviendo a 2002... Aquí sí estoy de acuerdo en todo lo que dices. Squaresoft era buenos haciendo cinemáticas, pese que anteriormente como Resident Evil 2 también los hacían, o que en el 1 usaron actores reales para hacer la introducción del propio juego. Creo que muchos nos vamos a familiarizar con las escenas de los Final Fantasy del 7 al 10 como algo que nosotros ubicamos sus juegos. Final Fantasy X y Kingdom Hearts también tenían unas FMVs impresionantes que no tienen nada que envidiar a los juegos modernos. Como Tetsuya Nomura, el director de Kingdom Hearts, es un tipo muy locuelo, tuvo una idea brillante. Cada juego tendría un final secreto que te daría un cachito pequeño de la trama de un juego por venir. Al terminar Kingdom Hearts 1, veías Another Side, Another Story, una secuencia en la que veías a un chaval rubio con 2 llaves espada, un quizás Riku más mayor y unos nuevos sin corazón en una ciudad misteriosa. Nomura y Squaresoft confiaban en que Kingdom Hearts funcionaría, pero no se esperaban cuánto. Fue un absoluto exitazo. Tanto que antes de que acabara el año, en Japón sacaron Kingdom Hearts Final Mix, una versión mejorada con contenido extra. Uno de esos extras era que, en ciertas circunstancias, el final secreto se extendía, ahora llamado Deep Dive. El final es mucho más largo y misterioso, pero la clave es que ahora tenía mucha acción. El joven rubio con 2 llaves espada revienta al ejército de Sin Corazón antes de escalar el edificio y lanzarle una de las llaves al quizás Riku. Y esta secuencia es el centro de la caída de Final Fantasy. Imagina decir que por una escena del primer juego en su versión Final Mix es culpable de que otra saga diferente decayera. Es algo que me reí, será casualidad o algo, pero este es un argumento muy estúpido. Es más, él mencionaría un caso de que sí fue el posible primer paso pero no lo dice. ¿Por qué? Ahora viene lo bueno. Aunque he hablado muy bien de las FMVs, no solían contener mucha acción. Normal, la acción es jugable, es algo que el jugador debe experimentar, no ver. Además, es aún más difícil de hacer. Creo que el único combate que podemos ver en las FMVs de Square antes de esta fue Squall contra Seifer en la intro de Final Fantasy VIII. A los fans les encantó la acción y estética de Deep Dive. Squaresoft se quedó con la idea de continuar por este camino de acción cinemática, pero la tecnología no estaba ahí para hacer una película entera de esto. Bueno, quizás lo estaba, pero estaba usando para cometer otro gran error. En 2001, Squaresoft estrenó Final Fantasy Spirits Within, una película tan mala que casi arruinó a la empresa. Es el ejemplo que siempre pongo cuando alguien dice que X es demasiado grande para caer. Y no me estoy refiriendo a Twitter cuando digo X, me estoy refiriendo a la variable X. Es una forma de hablar que Elon Musk me ha fastidiado. Muchas gracias. Spirits Within es lo que pasa cuando no entiendes por qué algo tiene éxito. La idea de la película es lo que os imagináis, ya que nuestras FMVs de Final Fantasy son tan buenas, ¿por qué no hacer una película entera de Final Fantasy? Y nadie discute que se ve genial, pero las FMVs de Final Fantasy se usaban para potenciar la historia, no era el núcleo de la obra. Spirits Within tiene una mala historia y personajes olvidables, es Final Fantasy tan solo en nombre, sin nada de su épica, su ambientación o estética. Y la guinda del pastel, hace 25 años las empresas no eran menos codiciosas que ahora. Squaresoft estaba pero tan convencida de que Spirits Within iba a ser la rehostia, iba a revolucionar el cine tal y como lo conocemos, que intentaron crear el concepto de la actriz virtual. Creían que otras empresas les pagarían para poder prestarles el modelo 3D de la protagonista, Aki, y usarla para publicitar sus películas 3D, como a veces se contrata a actores reales famosos para publicitar películas reales. Si quieren saber más de este tema, busquen otros vídeos mejor informados que yo, que aunque esto es importante y tenía que mencionarlo, no es el tema principal de este vídeo. Sí, Square la cagó tanto que tengo que explicar un error para poder explicar otro error.
Como se gastaron aparentemente todo el dinero de la empresa creyendo que lo recuperarían, tuvieron que fusionarse con la empresa Enix, creándose así la Square Enix que todos conocemos. Esto, sin duda, creó una especie de necesidad de redención en Square. Los fans seguían queriendo una hermosa película de Final Fantasy. En primer lugar, aunque es cierto que Squaresoft la cagó con la película, esta se estrenó en 2001, mientras que Kingdom Hearts Final Mix salió en 2002. ¿No crees que la película pudo haber sido el primer paso hacia la decadencia de Final Fantasy, y no la cinemática de Kingdom Hearts? Digo esto porque el proyecto se hizo pensando en complacer al público occidental, y de hecho, la sede de Square Pictures se estableció en Estados Unidos. En segundo lugar, es probable que la idea de la actriz virtual se haya inspirado, y digo probablemente, en el personaje de Kyoko Date, que apareció antes que Aki Ross, la actriz virtual de la que habla Shizus. Lo que sí es cierto es que Aki Ross fue la primera actriz virtual en protagonizar una película de gran presupuesto, aunque no la primera actriz virtual del mundo. En tercer lugar, hay un aspecto que casi nadie menciona, o al menos eso creo. Squaresoft ya tenía planes de fusionarse con Enix. Según tengo entendido, la película retrasó dicha fusión, y no fue hasta el desarrollo de Kingdom Hearts, quizás durante o incluso antes de que surgiera la idea de que Kingdom Hearts 2 fuera algo así como esto, que la compañía pasó a llamarse Square Enix, impulsada también por las ventas de Final Fantasy X. El punto es que había otros factores que indicaban que Squaresoft no estaba del todo bien, aunque varios juegos ya estaban en desarrollo antes de la fusión y terminaron publicándose bajo el sello de Square Enix. En cuarto lugar, no se conocen con exactitud las cifras de lo que Squaresoft tendría en ese momento, pero si al hacer su productora de Square Pictures costarían 46 millones de dólares. Estas ideas surgieron cuando los títulos de Final Fantasy estaban en su apogeo. Según la información que encontré sobre la película, la empresa encargada de realizarla tardó 4 años en completarla, lo que significa que el proyecto comenzando un poco después del éxito de Final Fantasy VII. Además, no creo que hayan gastado 700 millones de dólares en una película que tranquilamente pudo haber costado 200 millones como máximo, o salvo que a que lo invertido se refiera a Square Pictures y no la empresa Squaresoft. Incluso más que antes, porque en la tecnología, lo difícil estaba ahí. Fue el resto, lo fácil lo que falló, así que tuvieron otra idea. Ya que Deep Dive fue tan querido por los fans, ¿por qué no inspirarse en él para crear otra película? Sí, Deep Dive es el origen de Final Fantasy VII Advent Children. Tetsuya Nomura, director de Kingdom Hearts, fue también director de esta película. En ciertas entrevistas y en Reunion Files, un libro que habla del desarrollo de Final Fantasy, Nomura dice que Advent Children se creó porque Deep Dive les hizo darse cuenta de que había una alta demanda por épicas secuencias de acción creadas por ordenador. Por supuesto, se puede deducir que se usó Final Fantasy VII por varios motivos. No solo por ser el juego más famoso de la saga y que la hizo popular en Occidente. Además, es el único Final Fantasy que tiene un final ambiguo. Así que los fans irán a ver la película aunque sea solo para ver cuál es el futuro de sus personajes favoritos. Por no decir que después de lo extraño que fue Spirits Within, utilizar un juego de Final Fantasy como base para la siguiente película era una forma de decir a los fans que esta vez no la iban a cagar con lo mismo. Una vez más, si bien no tanto como Spirits Within, la historia se criticó bastante, pero a casi nadie le importó, porque estaban demasiado ocupados flipando con las secuencias de acción. Son el motivo de por qué se hizo esta película y aún hoy se ven absolutamente increíbles. Cuando Sephiroth entró en Super Smash Bros. Ultimate, se referencia directamente a su pelea contra Cloud en Advent Children, demostrando cómo ha quedado inmortalizada en la historia de Final Fantasy. Y ahí está el problema. Advent Children se ha convertido en una presencia inmortal para Square Enix. Una presencia que corrompe a Final. Tú mismo lo has dicho bien, las escenas de acciones tenían mucha demanda y se ha demostrado cuando mencionabas los Final Fantasy VIII y sus escenas, pero decir que Deep Dive es el origen, es también olvidar los contextos de las productores de cine en donde ellos emplean en su momento animación 3D para atraer mucha audiencia, porque recuerden que Kingdom Hearts tiene en relación a la propia Disney los que hacen animaciones para el cine, claro podría tranquilamente hacer una animación japonesa y probablemente el impacto sería un poco menos o quién sabe.
Es que me acuerdo que Final Fantasy sí tenía cortos animados, o sea, mi punto es que parece que se refiere mucho a que animaciones en acción son muy demandantes y por qué no usar al juego más popular en su momento para esta película. Porque fue la que se hizo conocido muchísimo más que toda la saga hecha para Nintendo de ese entonces. ¿Y es eso de que corrompe la película al Final Fantasy? What the fuck. Bueno, no es culpa de la película tampoco, y esto tiene un porqué, y es que las decisiones de Square Enix en parte son parte de las ideas. Es probable que sería el polymorphic content lo que decayó, no la película. Fantasy, y se puede ver cuando examinas los juegos que fueron saliendo más tarde. Advent Children salió en 2005. A finales de ese mismo año en Japón salió Kingdom Hearts 2. Cloud, Tifa y Yuffie tienen sus diseños de Advent Children, pero la verdadera prueba de la inspiración de Advent Children fue que Kingdom Hearts 2 se centraba muchísimo más en la acción, sobre todo cuando ves los comandos de reacción. Sin embargo, Advent Children y Kingdom Hearts estaban suficientemente separados. Para el público, Kingdom Hearts 2 era una continuación de lo que se prometía en Deep Dive, pero la pérdida de exploración en elementos RPG fue notada y criticada, así que juegos futuros fueron cambiando cosas, intentando ganarse a su público. A veces tuvieron más éxito, a veces menos. Pues no se perdió nada de lo que tú dices, solo que van variando las ideas. Kingdom Hearts 1 al 2 cambiaron muy poco, solo que los combates se hicieron algo dinámicos, y las mecánicas de reacciones estaban bien implementadas, algunas sí eran obligatorias de aplicar todo el momento el triángulo, y algunas lo aplicaban en enemigos pero eran opcionales. Acá en el 3 son muy pocas ocasiones que los comandos se usaron como tal, porque en las batallas era usar las formas o usar atracciones, y no, Kingdom Hearts siempre fue acción RPG, solo que el que planifica hace gala de sus intentos de hacer un sistema de combate para el jugador aprenda, y que también, aunque los comandos de reacción eran más una evolución del primer Kingdom Hearts dado que aparecen en momentos específicos y costaban puntos de magia, habían intenciones de implementarlos desde Final Fantasy VIII, bueno, considerando que Final Fantasy VIII implementaron cosas raras como esto, no se dudaría, tal vez si en un remake de 8 lo tomen en cuenta, pero bueno, XD. Así que, a pesar de que Kingdom Hearts y Deep Dive fueran el origen de todo esto, aquí es donde dejan de importar para esta historia y dejaré de hablar de ellos. Volviendo a Final Fantasy, incluso antes de Advent Children podía notarse una cierta intención de dejar atrás los sistemas por turnos. Final Fantasy X-2, uno de los primeros juegos tras la fusión de Square Enix, dejaba atrás el sistema CBT de 10 para volver al ATB de los clásicos. Esto puede parecer inofensivo, que simplemente quiere hacer algo distinto, u ofrecer una experiencia más inspirada en los clásicos. Después de todo, también vuelven 10. Como dije anteriormente, hay juegos que Squaresoft los desarrollaba en iniciaciones de la fusiones con Enix, y este juego justamente se hizo durante de eso, debido a que tuvo éxito el original Final Fantasy X. Esta secuela de juego en Japón salió como un mes antes de que se confirma la fusión de Square con Enix. La portada original sí tenía la marca de Squaresoft, y aquí está la evidencia. Ahora otra cosa es que aparezca Square Enix en otras portadas que fueron para Occidente, porque para que cuando se lanzara en Occidente ya tenía la marca de Square Enix existente en eso. 2. El cambio de Jobs. Pero teniendo en cuenta que 10 es el juego más de turnos de todo Square, es curioso que ni siquiera su secuela tratara de expandir su sistema, que decidiera cambiarlo. Ya en una época post-Advent Children salió Final Fantasy XII, y esto daría para otro vídeo entero. El sistema de combate es, a ojos de alguien que nunca lo ha jugado, un galimatías incomprensible. Realmente sigue siendo un juego por turnos, pero disfrazado de un sistema en tiempo real. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta que hacía poco Final Fantasy XI había sido un MMO de éxito, podría decirse que 12 intentó mezclar lo mejor de 10 y lo mejor de 11. Tiene sentido, el sistema de licencias del 12 parece intentar ser una evolución del tablero de esferas del 10. Es peor, pero oye, lo intentan. Sin embargo, creo que lo que verdaderamente intentaban era huir de los turnos. Ya no eran lo... Bueno, esto es cosa de Hiroyuki Ito, el que creó el ad del Final Fantasy IV, no sé si pensó que quería innovar con esto o qué, pero no conozco mucho el juego, pero salió algo mal. La cagada comienza fue cuando dijo literalmente que la saga quería huir de los turnos, cuando no es así. Guay, ya no eran lo que querían los niños querían acción. Kingdom Hearts lo está petando, Devil May Cry lo está petando, God of War lo está petando, Advent Children lo está petando. Fue aquí cuando Square Enix empezó a creer que, si hacían un juego por turnos, se burlarían de ellos. ¡Ay, los personajes están ahí quietos esperando a que le pegue el malo! ¡Jaja! ¿Quién jugaría eso? ¡Me voy a jugar a un juego de acción! Esas palabras parecían ser el centro de cada decisión que tomaba Square Enix. No tiene sentido lo que dices.
¿Cómo que si les hacen un juego de turnos se burlarían? ¿Acaso no conoces la saga Dragon Quest? Originalmente, Dragon Quest fue la competencia de Final Fantasy, pero gracias a la fusión de ambas marcas surgieron nuevos proyectos. De hecho, Dragon Quest VIII fue uno de los primeros juegos desarrollados bajo Square Enix, aunque lo realizó Level 5, obviamente con la aprobación de la compañía. Y para que esto se concretara, el presidente en ese entonces tenía vínculos con Squaresoft, así que tu comentario tiene aún menos sentido. Además, si no mal recuerdo, Dragon Quest VIII fue el primer juego de la saga en lanzarse en Europa y también en América después de la fusión con Square Enix. ¿Y adivina qué género tenía? Un RPG por turnos. Toda la saga principal de Dragon Quest ha sido de RPG por turnos. Luego, Square Enix se involucraría mucho más en Dragon Quest X y XI, juegos por turnos también, por supuesto. Y Dragon Quest XI tuvo un gran impacto. Así que, si realmente quisieran alejarse de los juegos por turnos, Dragon Quest habría sido un fracaso, y no fue el caso. Pero aquí hay una contradicción. Los juegos por turnos que ahora no quieren hacer porque no son guays, son los juegos que los hicieron exitosos y famosos. Gran parte de sus fans lo son por los juegos de turnos. Así que, en vez de dar un volantazo y hacer juegos de acción, fueron lentamente haciendo juegos menos y menos y menos de turnos, como si así el fan no se daría cuenta de la transición. 12 tiene un núcleo de turnos, pero está hecho para que su presencia sea la de un juego en tiempo real. Más tarde llegó 13, con su sistema de formaciones. Cómo construirse a tu party y sus formaciones sigue recordando a los primeros Final Fantasy, pero ahora hay indiscutiblemente un elemento de tiempo real que no estaba antes. Tienes que cambiar a formaciones defensivas para bloquear ataques enemigos, las invocaciones son Quick Time Events en vez de aliados como en el 10 o el 12 o ataques poderosos como en los clásicos. Y entonces llegó Lightning Returns Final Fantasy XIII, un juego de acción. Sí, tienes que pensar cómo manejar los trajecitos, que son como los jobs. Sí, tienes cosas como que tocar a un enemigo te lleva a otro escenario y cuando ganas hay una fanfarria de victoria. Pero aquí todo eso ya no tiene sentido. Estás combinando ataques y haciendo parries en tiempo real. Esto es un juego de acción, y si no me creéis, hay una prueba indiscutible de que fue aquí cuando Square Enix decidió deshacerse de los turnos. Devil May Cry 1, el padre de los hack and slash, introdujo el Devil Trigger, una mecánica tan excelente y tan apropiada para el ritmo y la esencia de un hack and slash que casi todos los hack and slash que se aprecian tienen un equivalente. Kingdom Hearts tiene las fusiones, God of War tiene la furia, y Lightning Returns tiene la cronoestasis. Pero Lightning Returns no es un Final Fantasy principal, será el 13-3, pero cuenta como un spin-off. Aquí Jisushiri omitió algo importante sobre las secuelas del 13, bueno, esto no es que sucedieron de la noche a la mañana, porque había otros proyectos en los que salieron como salieron. El 13 de hecho fue producto de la fábula Nova Crystal, en donde querían expandir su mitología. La jugabilidad sí, era criticada, pero también fue criticada por otras cosas en cuestión, siendo que fue producto también del éxito entre comillas que tuvo la saga. Por eso existieron 13-2 que jugabilidad tiene pinta más de que Dragon Quest Monsters les hubiera inspirado y el Lightning Returns, que usaron otro tipo de advin-op, es una trilogía por eso no un spin-off. Como el Dissidia, que por cierto, el sistema de combate del Dissidia está inspirado en Advent Children. Yo no sé qué tan cierta es la afirmación, pero encontré declaraciones en donde no menciona a Adventure Children como algo de inspiración. Tal vez si dieras alguna prueba o algo así estaría bueno. ¡Todo está conectado! Es un spin-off, no cuenta. Veamos el siguiente Final Fantasy. Final Fantasy XV ya es un juego de acción, pero uno malo, lo cual no entiendo porque claramente saben hacer juegos de acción. Los Kingdom Hearts son buenos. A ver, Final Fantasy XV siempre se iba a hacer de hecho con RPG, mucho antes de que incluso era originalmente llamado Final Fantasy Vs 13, se mostró que siempre tenían algo que ver con el Action RPG, pero debido a problemas de desarrollo y el hecho de que querían implementar la mitología de la fábula Nova Crystal, la trilogía del Lightning fue la que salieron primero, y muchos años después salió el Final Fantasy XV anteriormente conocido como Final Fantasy Vs 13. Otra cosa fue que las cosas en el 15 salieron a medias como salieron, claro, todo esto es para complacer a Occidente. Lightning Returns estaba bien, los remakes de Final Fantasy VII existen. La magia es una mierda, el sistema de agonía es una buena idea para enlazar la camaradería de los protas al gameplay, pero es una mierda. Sostener el cuadrado te hace esquivarlo todo y cuando activas el core espectral, que es un Devil Trigger, solo tienes que mantener el círculo. Que el juego en ciertos aspectos me encanta y es genial, pero lo que viene siendo
el combate de acción es, hay que admitirlo, una mierda. Y cualquiera pensaría que después de las críticas que le cayeron a este juego y a su sistema de combate, y de éxitos como Persona 5 o Bravely Default, que es un Final Fantasy en todo menos el nombre, y encima de Square Enix, cualquiera pensaría que el siguiente Final Fantasy volvería al menos un poquito a los turnos. Bueno, Final Fantasy XVI es un hack and slash. Ya estamos al final del camino, en el otro extremo. Literalmente no puedes ser más de acción que el 16. Y si bien tiene un sistema mucho mejor que el del 15, también está repleto de fallos. Al menos en el 15 aún había cosas como debilidades elementales. Aquí es que ya ni siquiera es un RPG. Sigue siendo un action RPG y punto. O sea, sí es cierto que el director de combate de Devil May Cry 5, Ryota Suzuki, es quien dirigió el sistema de juego, pero sigue siendo principalmente un action RPG. Puede tener elementos de hack and slash, pero no va a ser puramente eso. Puedo comprender que el sistema de combate sea parecido, y de hecho lo es, pero eso no lo define por completo. Ya existen action RPGs que manejaban algo similar a un hack and slash. Son parecidos en la acción, pero están lejos de ser un hack and slash puro como Devil May Cry. Es como la saga Yakuza, antes de Like a Dragon, que incluía elementos RPG como la experiencia, pero en realidad su género principal era de como yo contra el barrio. Podrá tener elementos sí, pero uno puede gustar y otro no, pero mientras lo esencial del RPG siga presente en Final Fantasy XVI, no es totalmente un hack and slash. Decir que no hay elementos RPG es exagerado solo porque hay que apretar botones como loco. Hay maneras de hacer juegos y uno busca hacer algo diferente. Puedes tirarle fuego a un bomb de fuego y no pasa nada, algo que resulta insultante al fan promedio de Final Fantasy. Creo que me escama particularmente en Final Fantasy porque, como dije al principio del vídeo, en 2002 tenían lo mejor de ambos mundos. Reyes de los turnos con Final Fantasy, reyes de la acción con Kingdom Hearts. ¿Por qué desequilibrar la balanza de esta forma? No solo hacer a Final Fantasy de acción, sino que sea más de acción que tu otro juego de acción, tanto que apenas es Final Fantasy. Ahora quiero hablarles de dos juegos. Los dos juegos que, a mi opinión, mejor muestran el incomprensible declive de Final Fantasy y la filosofía de Square Enix. Debido que voy a omitir lo que Jesus 13 hablo de dos juegos en concreto, debido que no conozco esos juegos como tal, y así que adelantaré al punto que finalmente habla de Kingdom Hearts. Os he dado muchas respuestas en este vídeo. Os he mostrado el cambio de Final Fantasy desde que Kingdom Hearts estrenó ese fatídico final secreto. Pero ahora voy a haceros preguntas. ¿Por qué Square Enix muestra tanto rechazo ante el sistema por turnos que les dio la fama de la que gozan incluso ahora? En primer lugar, Square Enix ha hecho RPGs a lo largo de su estadía, incluso después de la fusión, incluso reviven sagas RPGs clásicos que en Japón eran exclusivos, algunos les hacen remake como Live Alive o juegos nuevos como Octopath Traveler, o que la pregunta es tal vez solo sea aplicable en la saga Final Fantasy, porque con Dragon Quest por ejemplo, que es un producto representativo de Square Enix, también aún hacen por turnos y es algo más cercano de las ideas de los primeros Final Fantasy. Aunque fuera por el motivo que he dicho antes de que ¡ay, ahora es popular la acción, se nos van a burlar de nosotros! Eso fue hace 20 años. ¿No se han dado cuenta de que se equivocaban en 20 años? ¿Por qué 15 y 16, sus juegos principales, tienen malos sistemas de combate cuando claramente saben hacer juegos de acción? Por los problemas de desarrollo ocasionados por querer hacer su Fabula Nova Crystal y el Polymorphic Content, si tuvieran el tiempo suficiente para desarrollarlo mejor, a lo mejor podría haber salido bien, incluso lo admitieron en el lanzamiento del 15. XD, por ser incompleto. Como Kingdom Hearts o Stranger of Paradise. Tengo muchas otras preguntas que se salen de la conversación de este vídeo, como ¿por qué cortar Final Fantasy VII Remake en 3 partes? Polymorphic Content. Y porque querían exprimir, aprovechar en no recortarlo y el universo que Final Fantasy VII nos puede ofrecer para los nuevos jugadores, claro, en pro de querer profundizar Final Fantasy VII, porque los gráficos de por sí estaban muy bien para la época, muchos querían algo más. Y convertirlo en una reimaginación, alienando tanto a fans clásicos que quieren algo más similar al original, como a los fans nuevos, que no lo jugarán, porque por la trama que se han inventado, hay que jugar al clásico y al Crisis Core para enterarse de qué va la mierda. Y no digo que sean malos, de hecho soy de los pocos a los que les gusta mucho toda la trama absurda que están creando.
pero es una estrategia abocada al fracaso en cuanto a vender mucho. Porque esa es la cuestión, ¿verdad? Vender mucho, es una empresa. Irónicamente, parece que es su obsesión por vender lo que los lleva a hacer peores juegos y por tanto vender menos. No han cambiado, siguen igual que con Spirits Within. No entienden qué hacía sus juegos buenos, no entienden qué hacía que sus juegos vendieran. Quieren vender lo máximo posible, así que hacen sistemas que cualquiera puede jugar, pero nadie quiere. Hay un chiste que tengo con mis amigos que es que hay empresas como Square Enix y Ubisoft que les gusta perder dinero porque hasta cierto punto parece la única explicación posible. Final Fantasy solía ser la cresta de la ola, aquellos a quienes otros imitaban, pero en cuanto se desorientaron un instante, se desesperaron y empezaron a imitar a otros. Cuando el creador de Clegos Q da las gracias a Sakaguchi por hacer los Final Fantasies, no está hablando del 13, el 15, el 16 o los remake, está hablando del 4 al 10. Final Fantasy solía ser el mayor ejemplo de calidad gráfica del videojuego, así que se gastan millones en hacer cosas visualmente espectaculares porque no entienden que lo que las hacía tan hermosas era la emoción impulsada por el espectáculo, no el espectáculo en sí. Usan nombres y anuncian juegos antes de tiempo para impresionar a inversores y accionistas, actos que alienan a sus trabajadores y fans. Pensé que tras anunciar Kingdom Hearts 3 en 2013 y Final Fantasy VII Remake en 2015, cuando apenas estaban hechos, juegos que saldrían 6 y 5 años después respectivamente, habían aprendido la lección. Pero en vez de eso, anunciaron Final Fantasy XV se anunció en el 2006 y salió a la venta finalmente en el 2016. 10 años de desarrollo más recortes y cambios de dirección, XD. Kingdom Hearts 4 hace 3 años. Lo único que nos han dado después de eso es unas fotos. Tío, fue el 10 de abril de 2022. Dentro de nada habrán pasado 4 putos años del anuncio. ¿Qué coño está pasando en esa empresa? Square Enix solía tener los mejores juegos por turnos, algunos de los mejores juegos de acción e incluso originales híbridos, pero ahora no tienen nada. Incluso cuando sacan buenos juegos, vienen plagados de errores que no solían cometer y siempre llegan tarde. Y todo porque a Nomura y el equipo del primer Kingdom Hearts les apeteció hacer un vídeo en el que un chaval se cargaba unos monstruos con 2 llaves gigantes. No. Bromas aparte, ese no es el motivo del declive de Final Fantasy, de hecho quizás diría que ni siquiera es el motivo principal, pero fue el primer paso. No. En primer lugar, no. Unas cinemáticas no definieron para nada el declive de Final Fantasy, porque vamos, apenas se habla del primer juego y fue más un plan de marketing para también enganchar al jugador. Dices que no fue la causa principal, pero no profundizas para nada en el posible problema, entre comillas. No sé, hubieras hablado de la saga de Kingdom Hearts como tal o de cómo posiblemente repercutirían en los Final Fantasy. Tu narrativa del video pintaba eso, por algo hice el video. Yo no puedo decir objetivamente qué causó el declive de Final Fantasy, porque es más ambiguo de lo que se piensa. Pero nadie diría que fue Kingdom Hearts. Probablemente un poco de Nomura, pero no. Ahora voy a dar mi punto de vista, a partir de la investigación que hice. Considero que el posible primer declive, y esto es debatible, comenzó cuando quisieron lanzar un Final Fantasy para complacer al público occidental. Me refiero a Final Fantasy Mystic Quest, donde simplificaron el juego partiendo de lo que era Final Fantasy IV, lanzando como el 2 en Occidente, y hicieron cosas más fáciles que antes. Pensó que los jugadores americanos no entenderían los mismos juegos que ellos hicieron en general, ya que estaban más familiarizados con los juegos de rol por computadora. Final Fantasy III no se lanzaría en América porque fue lanzado en pleno anuncio para la Super Nintendo, por eso optaron por usar Final Fantasy IV para lanzarlo conocido como el 2. Después de eso, ahí fue donde simplificaron la fórmula con ese título. Les seré honesto, a mí me gusta el juego, pero lo que más disfruté fue su banda sonora, que no tiene mucho de Final Fantasy y suena más a un juego de plataformas futurista o a un Mega Man X, pero me gusta tanto que he puesto una música del juego, para que entiendan.
Ahora bien, si somos conocedores de la saga en general, como había mencionado antes, los problemas se irían notando progresivamente. En un principio dije que hubieron fracasos de algunos juegos que no tenían el nombre de Final Fantasy, primero con la película de Final Fantasy del 2001, que desde el 1997 se tuvieron que gastar millones de dólares anuales, que en total fueron 273 millones en total, luego con la renuncia de Sakaguchi en 2003, después con el llamado Polymorphic Content, un tema extenso que solo un usuario habló mucho de tema, en donde la intención era explotar las franquicias más famosas del momento. Aunque Square Enix no dejó de hacer RPG por turnos, solo tuvieron que priorizar sagas como Dragon Quest, Kingdom Hearts y Final Fantasy, expandiendo sus universos, añadiendo múltiples elementos y desarrollando remakes de juegos clásicos para plataformas como Nintendo DS. Final Fantasy VII fue donde más se notó esa táctica de marketing. Cualquier producto relacionado con ese juego en casi en todas partes. Con precuelas y secuelas, pensaron que podrían seguir vendiendo, aunque eso llevó a una sobreexplotación de la saga. De ahí surgieron juegos como el protagonizado por Vincent, un personaje que originalmente era opcional porque en el juego original era un personaje que se podía reclutar, que tenía una historia interesante pero no la desarrollaron bien, podrías acabar el juego sin Vincent. Aunque Dirge of Cerberus, me gustan sus cinemáticas, el protagonista y parte de su historia, el juego como shooter no estaba del todo mal para ese tipo de personaje, pero resultó tan lineal y monótono que terminó siendo mal recibido. Además, intentó imitar el éxito de Devil May Cry, aunque ni siquiera optaron por el hack and slash, sino por el género shooter. Si hablamos de entregas más decentes dentro de ese universo, podríamos mencionar Crisis Core, la precuela del Final Fantasy VII original, aunque con algunos cambios en la historia. Hay muchas más cosas por analizar de ese universo. Incluso en Kingdom Hearts, Birth by Sleep apareció Zack, aunque más por razones de marketing y porque otro personaje de Final Fantasy tomaría su lugar, algo que respondió más a decisiones internas de Square Enix. En medio de todo esto, también estaría la fábula Nova Crystallis, que desencadenó juegos como el 13 y el 15. El 15, de hecho, iba a estar relacionado con el 13, compartiendo la misma mitología, y siempre fue planificado como un action RPG. Claro, habrían variaciones en sus jugabilidades, pero fue como consecuencia de desarrollar 3 juegos al mismo tiempo, terminaron con ideas mezcladas entre los 3 proyectos. El primero en salir fue el 13 con sus secuelas, luego Agito, y finalmente Final Fantasy Vs 13, renombrado como Final Fantasy XV. El 13 fue muy polémico en su momento, algo que también fue consecuencia de los problemas con el 11 y del 12. Final Fantasy XV, por su parte, contó con bastante contenido adicional, incluyendo episodios que ampliaban su propia historia, pero como he dicho antes, esto lo arreglaron apenas porque en el lanzamiento lo admitieron que entregaron un juego incompleto y fue más por las decisiones que ocurrieron. Estos desarrollos fueron problemáticos y los juegos salieron como salieron. Nomura muy poco que ver, pero no hay que culparlo del todo. Las decisiones sobre la jugabilidad también recayeron en Square Enix como empresa y en los propios desarrolladores, que quisieron emular otros juegos e incorporar esas ideas en su saga principal. En el 13, aunque el juego tenía elementos RPG como la barra AD, el propio Toriyama, quien estuvo a cargo, reconoció que se inspiraron en Call of Duty, un juego de disparos que no tiene ninguna relación con los combates ni con los RPG. Esto podría representar uno de los grandes culpables. Inspirarse en otras sagas e intentar emularlas cuando ese enfoque no termina de funcionar dentro del género. Ahora bien, hay algo que yo no consideraría necesariamente negativo, aunque no encontré información concreta que respalde lo que voy a decir. Luego de que Square Enix, a través de Level 5, desarrollara Dragon Quest VIII, publicado en 2004, salvo que me equivoque, considero lógico que la empresa quisiera diferenciar sus 2 sagas principales, una con RPG y muchas variantes, y otra que siempre mantuvo la fórmula de RPG por turnos. Hablo de Final Fantasy y Dragon Quest, que originalmente competían entre sí. Una que varía mucho en temáticas y jugabilidad, y otra que cambiaba muy poco, agregando elementos de forma gradual. Probablemente quisieron ofrecer variedad dentro de su catálogo, dejar que los RPG por turnos fueran más para Dragon Quest, ya que a su público en Japón les gusta mucho ese tipo de juegos. Y por el lado de Occidente, convertir Final Fantasy en algo más orientado al action RPG, sin convertirlo en algo muy distinto, para que ambas sagas no fueran lo mismo.
Hay que recordar que incluso Dragon Quest 10 y 11 fueron desarrollados por la propia Square Enix y los lanzaron para todo el mundo. Kingdom Hearts está en la ecuación, pero se diferencia en que el 50% de sus personajes son originales y el otro 50% pertenecen a Disney, además de otras franquicias. Si realmente Kingdom Hearts fuera la verdadera causa del declive de Final Fantasy, Dragon Quest también se habría visto afectado de alguna manera. Quizás, en lugar de personajes de Disney, habrían metido personajes de Cartoon Network, o habrían tomado una dirección en donde no sé Dragon Quest, le eliminan el RPG por turnos y hacen algo parecido a Dark Souls, considerando la temática de Dragon Quest, algo medieval no dudaría. Por eso considero más factible que los cambios que ha experimentado Final Fantasy, y que Square Enix ha aprobado, respondan al deseo de diferenciarse de Dragon Quest. Eso es lo que yo pienso al respecto. Por eso no es cierto que Kingdom Hearts haya sido el primer paso del declive, y menos aún la causa principal, porque hay factores mucho más importantes que considerar al hablar de la empresa y sus juegos. El verdadero error que cometió Final Fantasy fue intentar relegar el RPG para incorporar más acción y movimiento sin quitarla, como si lo hicieron. El video, en argumentación, estoy apenas en un 25% de acuerdo, pero hasta ahí. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Normalmente no suelo hacer este tipo de videos porque mi prioridad es otra cosa, pero puedo hacer algo similar, no sé. Esta es mi primera video respuesta. Tienen la libertad de hacer un debate curioso. Yo no soy un experto en videojuegos como tal, pero traté de hacer algo con lo que puedan aprender. Yo incluso, cuando investigué algunas cosas, aprendí cosas también. Ni yo sabía de algunas cosas y aprendí cositas. Les dejaré los enlaces correspondientes para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos. Sin nada más que decir, el Neku fuera.